Intente ajustar la pantalla del dispositivo. Este es el video boletín de la libertad. Este mensaje durará exactamente lo que tenga que durar mientras la esclavitud se perpetúe en nuestro planeta. No puede ser bastiado, no puede ser detenido, y esta es la única voz libre en nuestra ciudad. Esto es Programación Predictiva, Dark Angel, parte 1. En un mundo de mentiras de 30 segundos, decir la verdad en una larga presentación es un acto revolucionario. Siendo niño crecí viendo películas de cyberpunk para darme cuenta que en este momento imaginábamos y creábamos ese mundo. Y ahora que lo vivo en carne propia me di cuenta que es una mierda y si no hacemos algo al respecto solo puede ponerse peor. Así que decidí estudiar de dónde venimos, de dónde estamos y hacia dónde vamos. Parte de esta investigación es el hecho de haber estudiado Dark Angel como un texto como tal. La tesis de esta presentación consiste en que los mutantes de la mitología hollywoodense representan al nuevo hombre revolucionario. Es decir, eso es un recuento del viejo mito prometeico o luciferino donde los revolucionarios se alzan en contra de la autoridad tradicional. Desde Marx hasta Lenin, desde Hitler hasta Mao, los movimientos revolucionarios quieren reemplazar el viejo orden mundial con uno nuevo. No obstante, primero deberán cambiar o transmutar la consistencia o sustancia del ser humano. De primera entrada, la mutación produce la revolución, mas los ingenieros sociales y las sociedades secretas transmutan al nuevo hombre. Por ende, esta presentación es un acercamiento a la ideología e iconología del Hollywood mutante. Esta serie, propiamente el texto que vamos a estudiar, podría considerarse proto-woke, como las series de mierda de ahora de Netflix. La única diferencia es que no es tan mala como las de Netflix. Más sigue siendo un claro ejemplo de programación predictiva. Considero que predijo un tiempo en el que estaríamos enfrentándonos en los próximos años, si no es que ya empezó el proceso. Por lo menos, si no va a ser igual, los tiempos que está programando, está prediciendo son bastante similares a lo que vemos en el texto y lo que vamos a vivir. En su momento, esta serie fue una fuerte influencia para los jóvenes de aquellos años. Por ejemplo, recuerdo que varios de mis compañeros de preparatoria o secundaria de colegio expresaron su admiración por la belleza de Jessica Alba, que es la actriz principal. Claro, si supieran lo que voy a exponer en esta serie de capítulos, no sé si estarían tan pacíficos o tan alegres de que yo lo exponga. Lo extraño es que si vemos una morena en la pantalla la consideramos sexy, porque después de todo en Latinoamérica no tenemos mujeres morenas y voluptuosas, ¿no es cierto? Además, conocí una muchacha quien imitaba de todos los modos de Alba. O sea, ella era como en aquellos años era como su role model, su modelo a seguir. Imitaba todos los manerismos. Hasta que vi la serie me acordé de esa muchacha porque era exactamente ver las poses y cómo se manejaba en el mundo y la actitud de muy valiente, stunning and brave. Esta serie podría también considerarse cyberpunk. Después de todo, vemos que se vive una distopía. Por un lado, la tecnología avanzada digital puede controlar, monitorear y seguir mediante reconocimiento facial a la población cautiva. De hecho, fue un episodio en particular nos introdujo, o sea, se nos normalizó el hecho de que nos pudieran ver en una imagen y que la computadora pueda reconocer dicho rostro con una base de datos. También nos introdujo la noción de drones policianos sobrevolando y vigilando la población. En aquellos años no existían los drones, ahora es común y silvestre tener drones. Y aquí en Costa Rica uno no puede volar drones si no tiene un permiso de aviación civil. O sea que no, en teoría solo los amos del Estado pueden protegernos y usar los drones. Por el otro, la misma población cautiva que vemos en la serie vive en condiciones paupérrimas. O sea, tenemos este acceso a tecnología que es el mantra de cyberpunk: high tech, low life, alta tecnología pero pésima condición de vida. Es lo que estamos viendo en el texto. Es un cyberpunk que tiene su propio estilo. Se diferencia mucho del cyberpunk de los 80s, que estábamos acostumbrados, pero mantiene esa línea de trabajo, esa estética. Por ejemplo, Max, nuestro personaje principal, vive como precarista en un edificio de apartamentos abandonado y hecho cocina con gas
porque en la parte del edificio no hay electricidad. Cyber Polygon. Max describe el mundo post-pulso, así es como se le llama. En sí, esto sucedió luego de una explosión atómica. Particularmente, durante una explosión atómica, se libera radiación electromagnética, además de la radiación ionizante. Eso crea un impulso electromagnético que daña los componentes electrónicos. Entonces, si no se destruyó propiamente por el impacto de la bomba, el impulso sí daña todo lo que es el sistema electromagnético. Por lo que he entendido, queda totalmente inservible. Hay que reemplazar los componentes del todo, por si no hay que reemplazar todo el dispositivo. En la película, ella nos describe que es esta imagen que estamos viendo acá, que es el capítulo 1. Ella nos describe que este pulso destruyó el mundo moderno como lo conocemos ahorita. Es necesario, tomando este escenario como hipotético, podríamos incluso empezar a especular de las condiciones o las consecuencias de dicho problema, donde imaginamos que es algo que sucede hoy ya, donde los registros bancarios o gubernamentales han sido totalmente digitalizados. Ya casi nadie usa papel, todo el mundo usa correo electrónico, registros en bases de datos, y no hay correspondencia en papel como tal. Aún existen, pero ya los nuevos registros se hacen digitales totalmente. Y en Costa Rica, con la nueva administración, se quiso implementar eso de la identidad digital de una vez por todas, reemplazar el viejo modelo. Pero bueno, no sé si alguien lo habrá notado, pero a mí me hizo clic entonces el nuevo presidente aquí en Costa Rica. Me imagino que él lo que está haciendo no es esporádico ni en caso aleatorio. Esa es la tendencia en la que nos quiere mandarnos a todo digital, pero eso conlleva un riesgo, que es lo que vamos a ver en el texto. En dicho caso de que existiera este pulso, imagínense que todo esté digitalizado. Eso carcome las computadoras que tienen acceso a esos registros. Si ocurre peor aún en un banco de servidores donde solo de ese banco de servidores tienen información, adiós la información que había en ese banco de servidores o las bases de datos. Y si había información vital, no sé si se pueda recuperar del todo. O sea, totalmente inservible. O sea, no puede ni servir las peticiones. Se crea totalmente inservible, la información se perdería por completo. Y lo que vemos en el texto es que casi que volveríamos a una era preindustrial. Si toda nuestra vida depende de la electrónica, de la electricidad, y si los componentes eléctricos, sistemas eléctricos también están controlados por la electrónica, por ende el flujo energético también caería. La red de flujo energético también podría verse afectado. Que es lo que vemos en el texto, que la gente básicamente vive con gas, quemando cosas, con condiciones que básicamente se veía desde el 1800, no se veía desde el 1800. Ni qué decir de todo el sistema bancario o financiero. Todo el dinero ahora, la mayoría del dinero es digital, y incluso en estos días ya quieren eliminar el efectivo. Por X razón, no, el efectivo puede ser una forma anonimizante de intercambiar mercancías, pero los bancos y los gobiernos no tienen manera de controlar ese flujo de información o de transacciones. Imagínense un mundo donde todo ha sido reemplazado por transacciones electrónicas y cae ese pulso. No solamente nos afecta a nosotros, sino también a las finanzas, a los bancos, a la industria y todo el resto de sistemas que mueve la economía. Interesante que Max explica que la economía usualmente era originalmente de ceros y unos, y ahora solamente resultaron en puros ceros porque nadie tiene nada. Están en teoría en recesión. Pero eso es como para algo interesante. Los seres humanos comunes viven en esas condiciones paupérrimas, pero cuando vamos avanzando en el texto, las clases acomodadas como que continuaron viviendo de la manera igual, no tuvieron esos problemas. Entonces básicamente fue como un ataque muy general, muy específico sobre la población cautiva. Y de hecho, los gobiernos sí que tienen acceso a tecnología avanzada, avanzada para su tiempo. Dark Angel no es el primero ni el último texto que menciona un evento de este tipo. Por ejemplo, en otra serie Cyberpunk más moderna que se llama Blade Runner 2049 o 2049,
menciona un escenario igual donde hubo un pospulso y todos los registros antiguos de las corporaciones, en el caso de lo que andaba buscando el replicante, los replicantes, andaban buscando registros en Tyrell Corp, pero casi no quedaban registros, solo quedaban como fragmentos de las grabaciones. Entonces básicamente hay como este tema está flotando en el zeitgeist o espíritu de los tiempos. También algo que muy va de la mano, no es prácticamente un texto de ficción, sino un sitio web que todavía existe. Parece que no lleva mucho mantenimiento, pero desde el 2019 se ha intentado generar este tipo de conversaciones en los gobiernos, en la industria, en el comercio, de lo que la conferencia se llama Cyber Polygon, donde expertos gubernamentales y de seguridad informática se han reunido para advertir los peligros de una futura una ciberpandemia. Adicionalmente, el Foro Económico Mundial, nuestros amigos de ahora, ha insistido en insertar este egregor o programa en el inconsciente colectivo. The COVID-19 pandemic has shaken our economies and societies to the core and shown us how vulnerable we are to biological threats. In the digital world, similar risks are being overlooked right now. A cyber attack with COVID-like characteristics would spread faster and further than any biological virus. Its reproductive rate would be around 10 times greater than what we've experienced with the coronavirus. To give you an idea, one of the fastest worms in history, the 2003 Slammer sapphire worm, doubled in size approximately every 8.5 seconds, infecting over 75,000 devices in 10 minutes and almost 11 million devices in 24 hours. Fortunately, at least until now, cyber attacks have not impacted our health the way pandemics have, but the economic damages, and therefore the impact they have had on our daily lives, have been equal and sometimes even greater. You see, the only way to stop the exponential propagation of a COVID-like cyber threat is to fully disconnect the millions of vulnerable devices from one another and from the internet. All of this in a matter of days. A single day without the internet would cost our economies more than $50 billion, and that's before considering the economic and societal damages should these devices be linked to essential services such as transport or healthcare. As the digital realm increasingly merges with our physical world, the ripple effects of cyber attacks on our safety just keep on expanding at a faster pace than what we're preparing for. COVID-19 was known as an anticipated risk. So is the digital equivalent. Let's be better prepared for that one. The time is now. La idea es prepararnos para un evento similar. Puede que no destruya los componentes electrónicos como en el texto, pero sí en cómo interactuamos con el mundo. De acuerdo con este meme, la población podría esperar un virus informático que destruya los registros gubernamentales, corporativos o industriales. O sea, el método es diferente, pero el objetivo es el mismo, el resultado es el mismo. A simple vista parecería que los gobiernos son los primeros en perder en esta situación. Sin embargo, si analizamos, como se dice el dicho, no hay que desaprovechar una crisis para no sacarle provecho o sacarle negocio. Entonces, si analizamos esto, ¿cuál sería el beneficio para un gobierno dejar que suceda tal cosa? Bueno, lo primero es que borraría los registros que tenga de sus pacientes, de las citas, de los servicios, de la deuda interna o externa, por solo mencionar unos ejemplos. Imaginemos, por ejemplo, este escenario donde se reduce los sistemas a cero. Imagínese que usted llega a una cita del Seguro Social de su país y ese día tenía una cita propiamente para que le diagnosticaran o le recetaran un medicamento que le ayuda a vivir, si no es que depende enteramente de este. Se presenta, pero le dicen que el sistema no existe ese registro. Mejor que se devuelva a su casa hasta que resuelvan todo. Ellos no saben su receta médica, ni siquiera saben si usted era paciente o no, o porque no pueden corroborar. Igual en la vida real usted puede presentar un carnet de identificación y tiene todo el historial de citas en recetas que lo podría corroborar. Pero ellos no pueden verificar eso dentro de su sistema porque todo lo hacen. Y si ha trabajado o interactuado con el empleado público, solo se limita a lo que le dicen, no tiene inventiva, no tiene iniciativa, no necesita tener iniciativa. Haga el mínimo esfuerzo y siempre recibe el mismo salario. Y algo así pasó en Costa Rica, que dice que los hackers atacaron la tributación directa, que es el Ministerio de Recaudación de Impuestos, y luego también pasó con el Seguro Social.
donde usted llegaba y le decía que no había, tenía que hacer todo en papel, escribiendo. A veces era más desorden de lo que se esperaba. Aún hoy me han contado que hay problemas al nivel de recetas, que el médico pone la receta en su sistema, los medicamentos, por X o Y razón, ese input no llega a la base de datos de la farmacia que se encarga de listar propiamente los medicamentos, y a un medicamento se pierde en el camino. Entonces la gente tiene que volverse y pelear con la farmacia para demostrar de que realmente el médico le mandó eso, porque en su sistema de farmacia solo se ve, por decir, el médico le manda 3 medicamentos, en farmacia solo se ven 2, hay uno que está perdido y es un despelote. Entonces son consecuencias serias y que ya está sucediendo. Ya en Costa Rica vivimos algo así. Control informático. Un evento de esta envergadura sería el sueño mojado de los tecnócratas. Primero, esto ayuda a evadir cierta responsabilidad social con la población cautiva. Como dije, no tenemos registros, no sabemos cuál es la deuda, cuáles servicios, cuánto le debemos, cuánto a aquel gobierno, a aquel ministerio, deuda interna, deuda externa. Es como un hoyo negro mágico donde se puede tirar todo en la basura. Pero puedo poner en palabras más sencillas, como este caso del Seguro Social en Costa Rica, o incluso lo que vemos en el texto, que tiene que hacer largas filas. O sea, no hay un sistema electrónico que dé un servicio eficiente a las personas, sino que hay que hacerlo todo por papelito, haciendo filas, largas filas, y a ver si cuando usted llega a la ventanilla, cuando es su turno de hacer la fila, hay suficientes recursos y no le cierran la ventanilla en la cara. Y estas conferencias que digo de Cyber Polygon tienen esta idea de aumentar la seguridad en línea para evitar que esos hackers hagan de las suyas. Es esta idea de que los hackers están ahí sentados en la oscuridad del dormitorio, del sótano, buscando cómo arruinar la vida. La mayoría de esta gente trabaja para corporaciones o para los mismos sistemas gubernamentales. Tarde o temprano un hacker lo agarran y en lugar de encerrar, lo que dan es darle trabajo para que siga haciendo eso, pero de la manera que los gobiernos les sirva. ¿Cómo se explica esto? Un policía no le sirve que dejen de existir ladrones, porque si no hay ladrones o criminales, su razón de ser no deja de tener sentido. Es lo mismo con los tales hackers y esta seguridad informática en la línea. Realmente no se trata de atrapar a los hackers, sino de aumentar el control sobre nuestra vida en línea. Y más que ahora todo gira en torno al internet. Todas nuestras vidas está amarrado al internet. Entonces el internet deja de ser esa fuente de información, de intercambio de información, y resume a su verdadero origen, ARPANET, que tenía el think tank del Pentágono, una red de comunicación militar, y se ha convertido en una red de comunicación y de control sobre la población cautiva. De hecho, el mayor usuario del dark web son los mismos gobiernos, son las fuerzas armadas, las fuerzas policíacas. También hay este tema de que se va a acabar el internet como lo conocemos, se van a destruir el internet, y muchos dicen que esto nunca va a suceder, que el internet nunca va a caer, porque después de todo la tecnología que estamos describiendo, no solamente en esta presentación sino en mis presentaciones anteriores, necesita de una red informática para ejecutar sus controles. No obstante, el cambio que estamos viendo ahorita en internet no se trata de destruirlo por completo, sino modificar la manera en que la gente accesa a esta información. Esto yo lo estoy viendo ya desde hace casi 2 años. Por ejemplo, si usted navega a internet y el sitio web o el servidor detecta que usted está usando un VPN o una red privada, empiezan a hacerle zancadillas para que usted abandone la visita, o incluso lo bloquean del todo. Incluso si tiene un ad blocker, le sale: por favor habilite sus cookies, denos acceso a sus cookies. Mucho menos si usted está usando el protocolo. También se le ocurre usar después el protocolo Tor, porque en teoría esos son los que usan los hackers y los criminales. Cierto, puede que algunos criminales lo usen, pero no todo. Es como decir que porque un criminal usa un cuchillo, todo el que usa cuchillo es un criminal. Es esta misma falsa lógica o lógica deficiente de que porque alguien utiliza el dark web automáticamente es un criminal dark web. Simplemente aquellos sitios que no están en un índice de un motor de búsqueda como Yahoo o Google o Bing,
Eso es lo único lo que significa Dark Web. Pero solamente un acceso más, una capa más de información. Pero lo que los quieren usar eso es para asustarnos como el coco de que el internet superficial que usamos la mayoría del tiempo debería tener restricciones para evitar que los hackers y los rusos y los chinos se metan y destruyan nuestro mundo. Y esto lo estamos viendo también en el texto donde todo está monitoreado. De hecho, el único uso del internet que hay en ese texto es control y manipulación. Dark Angel nos muestra este futuro. La mayoría de la población, de hecho, no tiene acceso al internet porque con costos tiene la energía eléctrica. Solo corporaciones, policías y hackers podrán acceder. De hecho, como dije al puro principio, este problema solo afectó a la clase más pobre. De hecho, no hay ni clase media ni clase pobre, todos son pobres. Esos son los que les afectó realmente el pulso. Pero el internet a nivel de control del sistema sigue funcionando. Por ejemplo, Logan, que es otro personaje principal, necesita hacer múltiples nodos o relays para acceder y no dejar rastro de sus búsquedas o transmisiones, porque no es cualquiera que tiene acceso al internet. Y casualmente esto me recuerda un poco la manera en que lo ponen en esas series, que recuerda un poco a los nodos de Thor. Él puede usar internet porque tiene los medios y el conocimiento que el resto de la población no tiene. Algo de hecho que estoy viendo ya muy comúnmente, incluso en gente más joven que mí, que en teoría serían ser más aptos para el manejo de tecnologías, que creen que no necesitan una computadora y lo único que necesitan en su vida es un celular que está... Y la mayoría de la gente ni siquiera le hace cambios o modificaciones y usa el sistema operativo de stock que trae el fabricante o incluso el teleoperador. En el futuro podríamos encontrar eventos de ciberfalsemia donde hackers, y ojalá sean rusos o chinos, que comprometan la red de un país. En estos días los medios masivos y los gobiernos quieren vender esa narrativa de una nueva guerra fría. De nuevo, estos ejercicios no consisten en defenderse de los hackers o defendernos a nosotros de los hackers. En realidad se trata de restringir las libertades de la población cautiva, de restringir también información mucho más importante. Esta no es la única ni la primera vez que ha pasado. Ya tenemos un precedente de este tipo de técnicas. Luego del ataque de las Torres Gemelas en el 2001, se estableció como decir la primera fase de control. Supuestamente en este evento, el evento fue realizado por un grupo de fundamentalistas islámicos. No obstante, estos solo tomaron unas cuantas clases de aviador, pero solo usando la avioneta tipo Cessna. Nunca tomaron clases para aviones comerciales o jet. Y lo que leí en la literatura es que eran bastante malos como pilotos. No eran ni siquiera pilotos buenos o experimentados. Tenían muy pocas horas de vuelo. Claro, las maniobras que vimos en el ataque fueron de aviadores o pilotos muy experimentados. Por la manera en que lo describen, de hecho todos estos aviones comerciales necesitan alzar cierto nivel de altitud porque la aerodinámica, o por lo menos el aire, está más diluido y puede navegar mucho más fácil, mientras que a nivel del mar el aire o la atmósfera es mucho más comprimida, es como navegar en una gelatina. Entonces no es cualquier piloto que puede hacer esas maniobras que se vieron en el ataque con ese tipo de aviación. Entonces ese tipo de cosas tan extrañas de que un aviador originalmente era malísimo, hace esas acrobacias, ni qué decir de que el combustible del jet derritió las vigas reforzadas de acero. Y de hecho las torres fueron diseñadas para resistir un choque de un avión y de huracanes y de todo, pero sí resistió, no pudo resistir este ataque. Que las vigas fueron derretidas por el combustible del avión, pero no obstante sí se encontró el pasaporte el pasaporte de un papel semejante al plástico se encontró a unas cuantas cuadras del siniestro. O sea, para unas cosas sí derrite y para otras no. Claro, el problema es que de esa vez todo ese tipo de restricciones no se han elevado. Usted cuando va a unos Estados Unidos le registran todo como si fuera un criminal. Le tiene que quitar los zapatos, tiene que soltarse el pelo, tiene que dejar que lo requisen como si usted fuera un ganado, como si fuera la propiedad de esa gente. Todo por una mentira. O sea, no estoy diciendo que el ataque no sucedió, sino que la manera en que sucedió no es como nos dicen.
Fue un estratagema para aprovechar y meter restricciones sobre la gente. De hecho, la ley patriota aún sigue en efecto desde esa época. Cada presidente que viene la reinstala una vez más. Las ciudades de 15 minutos. You can see it's going to lead further and further. There are going to be more and more restrictions. Once it's established with digital ID and digital currency, people are going to be totally controlled by the elite. This is Callum Smiles at the very first anti-15-minute city protest here in Oxford, and I'm joined by thousands of people who have their concerns, and I want to find out exactly what they are. So why do you think it's important to come down to this protest today? I think it's important to come down because essentially what they're doing to Oxford is they're restricting people's freedom to move, you know what I mean? Because like they're splitting it up into 7 districts, so it essentially is restricting people's right to move. You have to pay the government in order to get around the block, and it's going to kill small businesses, it's going to kill tourism, it's going to be crazy. Ladies, why is it important for you guys to come down here today? Because this is the first trial that they're going to do for the 15-minute cities. So I think it's really important to raise awareness right now before this gets out of control. I think 48 councils have signed up to it in the UK. I think they're trialling it in Bath now, and people don't understand what it is and need to have a bit of vision of where it's going in the future. That's just going to restrict people's freedom of movement. So why was it important for you to come to this protest today? Because ultimately we have not been given a choice, so this is the start of our freedoms being taken away. We should be able to move as we please. We shouldn't be fined and restricted to what they want us to do, basically. And do you think it stops at 15-minute cities? Absolutely not. This is just the start. Once they start, they will keep on going and keep on taking away from us. El texto nos introduce el tema de la ciudad de 15 minutos. Por cierto, esto ya no es una ficción en nuestros días. Originalmente la idea sería evitar la contaminación por las largas travesías, ya sea de usted viajando como tal o tal vez las mercancías que vienen a usted. Entonces será traer la necesidad cerca de su casa para evitar estos viajes entre comillas contaminantes. Por ende, estas estarán no más lejos de 15 minutos de una vía. Eso será en teoría lo que uno duraría moviéndose hacia lo que uno necesita. Para salir del distrito se necesita un pase especial concedido por el amo, o sea, por el gobierno. Y más ahora que es más común trabajar desde la casa. Y yo lo he visto aquí en Costa Rica, algunas torres de condominios tienen sus estaciones o sus supermercados o abarrotes en el lobby de la torre de condominios. O estar bastante cerca. Esa idea de descentralizar o localizar el comercio. De hecho, el camino al infierno está hecho de buenas intenciones. No se trata de apoyar el comercio local o de salvar al planeta o hacernos incluso la vida más conveniente. En cambio, esta zona se trata de control y restricción de nuestra libertad. Como vimos en el video, usted tiene cierto número de pases donde usted no puede salir de su distrito, como si fuera un siervo de la gleba donde no podía moverse del feudo donde nació. Es justamente eso, un nuevo feudalismo rastreado digitalmente por el internet. E incluso aquí en Costa Rica, un lugar tan sucio y asqueroso como San José, una vez aparecieron instaladas unas líneas rojas, y cuando la gente preguntó qué eran estas líneas rojas, era como un trayecto optimizado que se había hecho el estudio del trayecto más optimizado para atravesar la capital de un lugar a otro. O sea, hasta un lugar tan subdesarrollado como San José, Costa Rica, ya están tratando de introducir esa idea de cuánto duraría, cuál sería la mejor manera de optimizar una ciudad de 15 minutos. O las ciudades inteligentes o las ciudades tecnológicas. Dark Angel nos dice que las personas están asignadas a cierta área, como vimos en Oxford. Cada uno está custodiado en sus accesos por una policía militarizada. Para salir se necesita un pase especial que solo se lo dan a la policía, a los mensajeros y a aquellos que logra falsificar. Al igual, el estado de Seattle también tiene controles militares en su carretera. No solamente salir de la ciudad, sino también salir del estado. Implica tener pases o salvoconductos. Y lo que vemos en el texto es realmente lo más cercano que vamos a vivir nosotros si lo permitimos. No se trata de hacer
mayor comodidad o incluso un esnovismo verde. En realidad se crea la idea de crear estos guetos o feudos postindustriales. Claro, existe una gran diferencia como lo que vemos en el texto con lo que estamos viendo ahorita. Y es el grado de tecnología que vivimos. En aquellos tiempos no habían celulares. Lo más que tenía, los que lo vemos en el personaje, son los tales beepers. Pero es nada más para recibir una notificación. No está constantemente monitoreando hacia dónde va, hacia dónde compra, los números de pasos, cuánto tiempo estuvo ya, cuándo se va a dormir, cuándo se despierta, hacia dónde trabaja. Todo ese tipo de controles existen dentro del dispositivo móvil. Y eso solo abonamos a un internet de las cosas, un internet del cuerpo, donde todo está monitoreado, rastreado. O sea que la plantilla distópica que vemos en la presentación en realidad se queda corta con lo que vamos a vivir. En China ya sucede algo terrorífico, de hecho algo mucho más terrorífico. Por ejemplo, existe un incesante monitoreo y reconocimiento facial que permite a los tecnócratas saber si alguien quiere violar su zona asignada. Porque usted para viajar, salir de su zona necesita poner un pase especial, ya sea en el tren, en el autobús, y eso está asignado a cierta área geográfica. Y igualmente esto va de la mano con el crédito social del Partido Comunista, que es lo que estamos viendo aquí, este pantallazo del sitio web de ellos oficial, en inglés obviamente. Donde, o sea, originalmente se había lanzado en el 2009 como una especie de rastreo de los empleados para mayor efectividad, mayor incentivo para premiar a los empleados, pero ya en el 2015 se asoció eso con su ciudadanía como ciudadano total del gobierno chino. Es decir, la población cautiva se le asigna una calificación. Si usted exhibe un comportamiento que el gobierno o el partido decide que en realidad lo mismo, que no le conviene o que es antirrevolucionario, ese comportamiento se traduce en faltas que reduce su calificación. Digamos, usted tiene un 100 y dice algo o compra algo o accesa a cierto sitio web que no debería acceder, se le reduce su calificación. Este concepto funciona como psicología behaviorista, que las ciudades de 15 minutos solo van a funcionar si incentivan un castigo por violar la zona asignada, si no nadie le pone atención. Y de hecho esto ya lo vimos algo casi que como la primera prueba de cómo funcionaría esto en el hemisferio occidental, y eso lo vimos durante la falsemia del 2020. Por ejemplo, si la gente tenía que salir a trabajar, necesitaban pedir un permiso al patrono que le diera permiso de por qué estaba afuera. Si entre las comillas autoridades lo descubrían, tenía que presentar ese permiso, si no le daban una multa o le quitaban las placas del automóvil. Esto se comporta como una especie de salvoconducto en los tiempos de la ocupación nazi o incluso aquellos de países detrás de la cortina de hierro. Entonces tenía que llevar siempre su pasaporte, sus papeles, como se ven en las películas. Y las autoridades le preguntan: ¿usted qué anda haciendo aquí? ¿Qué anda? O sea, tienen que darle respuestas a uno como si fuera un pequeño esclavo mal portado. Claro, el problema es que ya con Dark Angel este escenario ya no es tan descabellado como lo vemos en el texto. Los repartidores. Este es el aspecto que más me impresionó del texto. En este se nos describe que los jóvenes casi que solo pueden conseguir esto de trabajo, si no es robando, vendiendo cosas en el mercado negro, pulseándola, y esto es lo más cercano que se te ve como un trabajo estable. Claro, esto lo que vemos en aquellos años ya no era nada nuevo, ya existía dicha industria, pero lo que nos está diciendo el texto es que básicamente es lo único que queda como trabajo para los jóvenes. Y esto se intentó avanzar, y con eso me refiero a Uber Eats y Didi Food. No sé si se acuerdan, en el 2020 yo me acuerdo que lo vi en Heredia y San José, dos ciudades de Costa Rica, donde en ese año explotó el nivel de repartidores e incluso la cantidad de viajes que hacían por día. Donde vivía en ese tiempo, llegaba mucha gente, no cocinaba, sino que mandaba todo a pedir, y todo lo pedían. Cada rato veía ellos que entraban más de lo normal, entraban repartidores de este estilo de andar en bicicleta dejando cosas. En el texto lo vemos como repartidores mensajeros,
en la vida real lo vemos como esos repartidores de comida. E incluso ya a estos días ya no es tanto porque ya ha bajado como esa necesidad. Antes yo me acuerdo que iba en el puro centro y había esa cantidad de muchachos en bicicleta esperando que los llamaran porque había una fuerte demanda. O sea, desde aquella época nos decían que había un virus mortal. Por un lado, los medios masivos nos decían que había un virus mortal, que si usted estornudaba, que sonreía, que le daba la mano a alguien, podía matar a esa persona o ayudar a que alguien más se muriera con solo el hecho de sonreír o estornudar. Pero por el otro nos decían que nos quedáramos en casa y que todo lo pidiéramos en línea, que para eso teníamos los repartidores. Si esto hubiera sido, como nos dicen, los primeros en morir hubieran sido los repartidores, cayendo muertos como esos videos que nos enseñaban de China, donde habían sacos de bolsas de plástico con cadáveres. Pero en cambio yo veía que era al revés. Y más aún, yo sacaba mi bicicleta para dar vueltas en el centro de San José. Y lo que explotó era también el número de indigentes o de habitantes de la calle, que a la gente le gusta decirle. Si hubiera sido tan mortal, estos hubieran sido los primeros en juntarlos en sacos en bolsas de plástico para llevarse los cadáveres, pero no sucedió tal cosa. Incluso podríamos decir que gracias a estos repartidores, a esta situación más bien aumentó la cantidad de repartidores. Como dije, ya el número ha disminuido, pero porque ya no hay tanta demanda y además sale muy caro para andar a pedir comida por estas plataformas. El texto Dark Angel nos envía el mismo mensaje cínico. Por un lado nos dicen que para aumentar la seguridad de las personas se les restringe su libre movimiento, que es con estos policías que no dejan ni entrar a salir personas si no tienen el permiso o un pase especial. Se les restringe una zona donde viven condiciones paupérrimas además. Por el otro, los que más tienen de movimiento son realmente, si se pone a analizar el texto, los que realmente amenazan al sistema, que son los tales repartidores. Por ejemplo, Max era el mutante que robaba y luego destruyó el centro Manticore. El haber destruido esto liberó un montón de mutantes en la ciudad que básicamente terminó de cambiar el mundo que vivían ellos. Más tarde, otro de sus amigos mutantes, Alec, trabajaría con ella y él mismo era peor porque era un ladrón y contrabandista. Y lo primero que hizo fue buscar como repartidor porque sabía que tenía un pase especial para andar por donde quisiera. De hecho, andaban por lugares de varios afluentes y tenían libre acceso a manejarse por donde quisieran. De hecho, cualquiera podía pedir trabajo en esta compañía. No había muchos requerimientos. Lo único que pedía Normal, que era el dueño de la compañía, era que llenaran un formulario y un papel. O sea, por un lado nos decía que el texto nos dice que hay que tener la seguridad, pero por otro cualquiera puede pedir trabajo para andar por donde quiera. No se trata realmente de seguridad, sino un ritual de tener a las personas restringidas. Relativismo filosófico. Sé que es un tema que podría definir a este texto. Es la apatía y el relativismo filosófico de la juventud, que todo gira en torno a los jóvenes. Casi no se ven viejos. O son los malos, o no saben nada, y cuesta mucho que uno dé un consejo como viejo. Casi todo gira en torno a los jóvenes o adolescentes. En este mundo, en este texto, en esta estética nos dicen que la disciplina y la moral son absurdos. Y esto lo digo en base a las actitudes y los diálogos de las personas, de los personajes. Primero, lo que hacen es confundir la disciplina con el control mental. Es decir, es el control mental forzados en niños genéticamente modificados y destinados a hacer el trabajo sucio de sus amos. Es decir, esta técnica de asociar la disciplina con el control mental es una manera, una triquiñuela que se usa para ampliar ya la existente brecha generacional entre hijos y padres, aumentarla o exagerarla. Es entender que existe esta tendencia por siempre entre jóvenes y viejos, siempre va a haber una diferencia de edad, de criterios, de gustos. Pero si además existe la sentencia y lo podemos aumentar introduciendo este tipo de programación, esto genera un cambio en que las generaciones jóvenes son incapaces de aprender de las generaciones viejas y las viejas son incapaces de inculcar algo que valga, porque siempre van a estar en contrapartidas, van a empezar a comportarse como enemigos. El consejo que podría dar un viejo a un joven lo verían como, este me quiere controlar, es disciplina, control mental. Y la rebeldía o la manera por encontrar su propia identidad lo va a entender el viejo como un caso de rebeldía
rebelde sin causa, por así decirlo. Y eso es lo que hacen los jóvenes. Lo que hacen es contrarrestar el control mental o la mal llamada disciplina que decae en libertinaje. O sea, que no tiene ningún tipo de control sobre sí mismos y sobre sus cuerpos y sus mentes. Como resultado, el texto nos vende esta falsa dicotomía entre ser autómata obediente o ser un vago fumando ganja, que es las únicas opciones que nos vende. El texto luego nos dice que lo bueno es aprovechar las oportunidades mientras se pueda. En otras palabras, lo bueno es aprovecharme de los demás siempre y cuando pueda evadir las consecuencias de mis acciones. Si me puedo aprovechar de alguien y ganar dinero, o sea, si es bueno para mí, ¿por qué habría de detenerme? Dark Angel nos dice que arriesgarnos incluso por los demás es una tontería. Y así es como inicia la relación entre Max y Logan, los principales personajes. Porque Max era una ladrona, se metía a las casas y a robarse las cosas, especialmente las casas de los ricos, a robarse cosas para venderlas en el mercado negro. Y ella tenía vista el apartamento de Max, de Logan, perdón. Porque por si era un agente de plata y la gente de plata tiene mucho dinero, que importa que se le robe o algo. Yo mismo he oído esto de la gente, donde piensa que porque alguien tiene plata, o cree que tiene plata, o esta concepción de que tiene mucho dinero, ¿qué importa estafarlos? ¿Qué importa robarles? ¿Qué importa inflarle los precios con tal de que paguen? Esa actitud de como él tiene dinero, yo también tengo derecho a ese dinero. Y si no me lo da, se lo va a sacar de alguna manera u otra sin realmente darle un valor. Un intercambio entre dos personas soberanas. Y es una manera solapada de robarle el uno al otro. Eso es lo que nos quiere vender, que esa es la manera fácil de sobrevivir en el mundo, ya sea siendo Alex o Alec que estamos viendo aquí en pantalla. Y como le dije, Max y Logan, así es como inició su relación en el texto. Max quería robarle una reliquia, se la robó y escapó. Logan quería utilizarla a ella porque sabía el potencial que ella tenía, porque era un ser, un mutante, tenía poderes más que cualquier persona. Y él fue a pedirle ayuda. Él estaba ayudando a unos testigos para testificar en un juicio en contra de una farmacéutica, especialmente un dueño de una farmacéutica que estaba vendiendo drogas adulteradas o que no de todo servía. Entonces la gente iba enferma, pedía el medicamento y moría porque el medicamento no servía para nada. Logan tenía dos testigos que iban a llevarlo a testificar y le pidió ayuda a Max que por favor le ayudara, pero fracasó en el intento. Y de hecho en ese confrontamiento se robaron los testigos, a la hija del testigo, perdón, y a Logan le dieron un disparo que lo terminó dejando en la silla de ruedas de por vida. El texto nos refuerza la idea de que la moralidad es una creencia más. Es algo que usted cree, que decide crear, que es lo que nos están vendiendo desde casi que desde nacemos. También esto sucede a través del personaje Rastafari, que tiene un fuerte acento jamaiquino. A veces cuesta seguirle el paso, que se le llama como herbal thought o pensamiento de hierbas o herb. Constantemente este nos da consejos de vida, porque él era un adulto, pero era un poco mayor, tal vez un poco más centrado, tenía su esposa, o por lo menos una relación formal que el resto no tenía, y siempre trataba de darle consejos a sus compañeros, porque él trabajaba en esta misma empresa de repartidores con Max, Sketch y toda esta gente. Sin embargo, en cada momento que él empieza a dar estos consejos, el resto de personajes se vuelven a ver entre ellos como diciendo: ¿por qué me dice esto? Es una creencia religiosa suya. Un poco extraña, se la acepto, pero no es para mí. Nos dice que la moralidad es un aspecto de una rareza religiosa, no es algo objetivo o real. Incluso cuando Logan lo expresa, siempre lo dicen: es que usted dice eso porque usted tiene mucha plata, puede darse ese lujo, o no sabe cómo funcionan las cosas en el mundo real, que es lo que le dice a uno la gente cuando uno empieza a hablar de diferenciar entre el bien y el mal, entre no robar, saber que es un derecho o que no es un derecho. La gente no le interesa saber ese conocimiento, a pesar de que está disponible ahí para todos, alimentarse, de nutrirse esta sabiduría. Y lo que le dicen es que usted no sabe cómo funciona el mundo real. El mundo real es una jungla donde usted se tiene que aprovechar y defenderse como si fuéramos bestias.